Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del vídeo en el que estamos explicando qué es el ESP8266. Para el que no haya visto la primera parte os dejo una tarjeta arriba a la derecha. Si recordáis estuvimos hablando de su precio, estuvimos explicando qué era, también hablamos sobre sus características y por último comentamos los diferentes modelos de placa que podíamos encontrar, además de las diferencias entre unas y otras. En esta segunda parte hablaremos sobre qué elementos podemos utilizar para programarlos y finalmente repasaremos algunos de los proyectos más interesantes que podemos realizar con este chip. No os lo perdáis. Para programar un ESP tenemos muchísima información disponible en internet. En este caso tenemos un módulo adaptador para el ESP01. Los pines del ESP01 no se pueden usar directamente en una protoboard por la disposición que tienen. Con este adaptador que nos saca los pines RX, TX, VCC y masa podemos programar nuestro ESP de forma sencilla, puesto que incorpora un regulador de voltaje que nos permite trabajar a 3,3 voltios o a 5 voltios. Esto quiere decir que podremos programarlo con Arduino directamente. También para el ESP01 comercializan otro tipo de módulos que nos permiten conectar el ESP directamente por USB a nuestro PC. Con el entorno IDE de Arduino podríamos programarlo de forma directa sin necesidad de utilizar otros componentes extra como cables o más placas. Y por último tenemos este adaptador. Es un adaptador muy simple que para lo único que lo utilizamos es para llevarnos los 8 pines que tiene el ESP01 a una protoboard. Es decir, colocando este adaptador en el centro, cuando soldemos los pines que nos trae, podemos separar los pines y trabajar ya así con las conexiones de la ESP01 directamente en nuestra protoboard. Como estáis viendo, serían estos 8 pines los que nos podríamos llevar a la placa para trabajar con ella. Y os preguntaréis qué hacemos una vez que ya podemos manejar los pines en una protoboard. ¿Cómo lo conectamos al ordenador? Pues utilizamos un convertidor serial a USB, como puede ser este que tenemos aquí, que está basado en el chip FET232RL, bastante famoso, y una vez tengamos este módulo o uno similar, ya podríamos realizar las conexiones serial entre los distintos adaptadores que tengamos y ese módulo para conectarlos al PC. Lo bueno de tener un conversor FTDI a USB es que aunque no tengamos los adaptadores para el ESP01 o cualquier ESP, podríamos conectar directamente los cables a ese módulo y podríamos programarlo. En este caso estáis viendo cómo se programaría el ESP01. No voy a dar más detalles sobre la programación, puesto que tenéis muchísima información por internet que podéis consultar. Otra placa que os puede venir muy bien es la MB102, es una placa de alimentación que se pincha en las protoboard, nos da dos líneas de alimentación de 5 voltios y de 3,3 voltios y nos viene muy bien para, por ejemplo, programar un ESP con Arduino cuando no tenemos adaptadores. Considero que es una placa indispensable en nuestro laboratorio porque no solo nos sirve para programar ESP, sino que nos sirve para alimentar cualquier proyecto, cualquier circuito en protoboard con el que estemos trabajando. Y comentaros también que venden módulos muy interesantes como este que tenemos aquí. Es un módulo preparado para ESP que cuenta con 2 relés. Pinchamos nuestro ESP una vez que lo tengamos programado y podemos controlar por internet 2 salidas completamente aisladas con relés para controlar bombillas, dispositivos en casa, etc. Aquí tenéis el resumen de todas las placas que hemos visto. Os dejo como siempre el enlace en la descripción por si os interesa conseguir alguna de ellas. Y finalmente vamos a explicar de forma muy simple cómo sería programar el resto de módulos ESP. Por ejemplo, aquí tenemos el ESP05, su batillaje es muy sencillo, simplemente conectaríamos los pines serial y la alimentación valiéndonos de alguno de los módulos que hemos explicado anteriormente y utilizando un conversor serie USB podríamos programarlo al igual que haríamos con el adaptador del ESP12. Es decir, ese adaptador lo pincharíamos en una protoboard, esto lo conectaríamos a los pines serie y alimentación y igualmente lo podríamos programar mediante el entorno de Arduino. Como veis, lo único que necesitamos es una batería o una placa que nos dé la alimentación que necesitamos y un conversor parecido a los que estamos mostrando hoy en este vídeo. Con esos componentes ya tendremos todo lo necesario para programar cualquier ESP que tengamos en casa. Y finalmente tenemos la placa Node MCU, la más sencilla en cuanto a programación que os podéis encontrar, puesto que ya tenemos todo lo necesario para conectarla al PC y programar. Y vamos a pasar a ver los proyectos. Como sabéis, en la primera parte del vídeo indiqué que vamos a realizar un proyecto de un barco controlado
por Blink mediante una aplicación del móvil que a su vez se conectará a nuestro nodo MCU a través de Wi-Fi y mandará todos los comandos necesarios para mover nuestro barco hacia adelante, hacia atrás, mover el timón, etcétera, etcétera. Un proyecto muy chulo, muy interesante que no os podéis perder y que os mostraré en el próximo vídeo, por lo tanto estar atentos y no os lo perdáis. En cuanto a otros proyectos, no podemos evitar pensar que esta placa es ideal para el IoT, el Internet de las cosas, puesto que nos va a permitir de forma muy sencilla agregar conectividad a cualquier objeto cotidiano que tengamos en nuestro hogar. Incluso hay algunas compañías como Sonoff que ya están integrando este ESP para comercializarlo en sus productos. Podemos incluso implementar un servidor web en el propio chip, al cual accederemos desde la red Wi-Fi. Podemos dar conectividad a nuestras placas de Arduino, a nuestros proyectos de Arduino. Nos da la posibilidad de controlar de forma remota a través de Wi-Fi cualquier proyecto que realicemos en casa, por ejemplo, el barco que vamos a subir en el vídeo de la semana que viene. Podemos conectar cualquier elemento de nuestra casa para hacerla más inteligente, incluso nuestras plantas. En definitiva, podemos conectar cualquier cosa que se nos ocurra. Este ESP8266 es pequeño, es barato, es fácil de programar, tenía todas las papeletas para triunfar y, sin lugar a duda, lo ha hecho. Recordad que dejaré en la descripción del vídeo toda la información necesaria para programar los diferentes modelos, un enlace a nuestro GitHub donde colgaremos más información y cualquier duda no dudéis en trasladarla en los comentarios. Si os ha gustado no olvidéis dejar manita arriba, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y activar la campana de notificaciones para estar atentos de todas las novedades. Un saludo y hasta el próximo.